Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vámonos con la primera, pastor. Claro que sí, hermano Carlos. Mire esta pregunta con la que empezamos el día de hoy. Dice, estuve apartada 20 años. Me separé de mi esposo y hace 16 vivo con otra persona, de la cual tengo una hija que ahora tiene 11 años. Hace aproximadamente 6 años que convivimos bajo el mismo techo, pero en camas separadas. Ni él me busca, ni yo lo busco. Lo veo como un inquilino que vive en casa con nosotras. No tenemos ningún contacto físico. Hace 3 años que me reconcilié con Dios. Ya me he ido de la casa en 2 ocasiones, pero a la niña le da muy duro y me ha tocado regresar. La pregunta es, mi pastor, ¿estoy en pecado, sabiendo que no tengo ninguna relación con él? ¿O puedo seguir así, ya que no me interfiere en nada de mis cosas con Dios? Pues que si puede seguir así, sí. Uno puede. La pregunta es, ¿será debido? Ahora, ¿será que yo tengo que hacer lo que los hijos quieren que yo haga? Son preguntas. Uh-huh. Con relación a la pregunta de si está bien o no está bien, si está en pecado o no, la respuesta la tiene ella. Uh-huh. Porque mal haría yo hacer juicios sin estar allí. Además no soy un vigilante, ¿no? Creo que son situaciones netamente muy personales de los individuos y que ellos, por lógica, deben de aprender a establecer las diferencias y tomar decisiones en las cuales les permita tener paz. Porque prueba de que no se siente bien es que hacen la pregunta. Yo no puedo de ninguna manera definir el bienestar o el malestar de alguien desde una opinión. La Escritura dice, ¿quién conoce al hombre sino el espíritu del hombre? La Escritura dice, si nuestra conciencia no nos acusa, mayor que nuestra conciencia es Dios. Todos nuestros procederes dentro del marco del cristianismo deben de ir direccionados por Dios, haciendo posible que nuestra conciencia tenga paz. Si en un momento de la vida no tenemos paz, por más que amemos, pensemos, creamos, querramos, el deber nuestro es oír a Dios y tomar la decisión pertinente. Creo que eso es básicamente lo que es necesario. Sí, señor. Amén. Amén. Dios les bendiga grandemente, pastor. Quiero hacer una pregunta. Mi papá murió estando apartado. Vivía con una mujer que no era la esposa. Yo soy cristiana, entonces a mí me dolió mucho que mi padre muriera así, porque sé que se perdió. Pero hay hermanos en la iglesia que me dicen que no diga eso porque yo no sé eso, porque mi pensamiento no son los de Dios, que eso se lo dejé a Dios. ¿Qué puedo estar pecando por decir que mi papá se perdió? No, la felicito, porque aprende a aceptar una realidad. Aceptar una realidad, sí. La Biblia tiene unos lineamientos claros acerca de la salvación del hombre. Y si el hombre no lo reúne, Uh-huh. pues ¿qué vamos a hacer? Aceptar lo Sí. que Dios dice y punto. Sí. No se deje dañar de nadie porque son las opiniones de ellos. Viva usted su vida y preocúpese por su salvación y deje que la gente lleve al cielo o no lleve. Al final cada uno cosecha lo que siembra. Sí. Uh-huh. Amén. Mire, esta pregunta, pastor, se la trato de resumir. Una hermana pregunta que, vive con el esposo y la familia en una congregación de la IPUC, pero asisten a una congregación que queda mucho más lejos de donde viven. Allí tienen cargos en esa congregación, pero solamente pueden asistir los domingos porque es demasiado lejos.
Entonces, entre semana, el esposo no va a los cultos por el trabajo, solamente va ella a una congregación que queda a 3 minutos de la casa. Pero entonces el pastor de ella, de la otra congregación, le dijo que se tenían que mudar de donde están porque están viviendo muy cerca a la familia. Debe ser la familia o de él o de ella. Y que eso no les conviene. Entonces ella pregunta exactamente es ¿por qué como pareja de esposos debemos vivir lejos de la familia si ellos no se entrometen en nuestras decisiones como hogar y ni a mi esposo ni a mí nos incomodan? ¿Está bien mudarnos a un lugar que económicamente no nos sirve porque la vida es más costosa, solo para asistir a una sede en la que mi esposo se siente cómodo por su cercanía con el pastor? Hay varias cosas ahí que se deben de tener en cuenta. La primera, que la iglesia establece sedes cerca a los creyentes, buscando minimizar costos, riesgos y un sinnúmero de cosas. Los pastores no pueden obligar a los creyentes a asistir lejos o a asistir cerca. Es decisión de cada creyente. Exacto, sí. No deberían de mudarse porque el pastor diga. Sí, exacto. Deben de mudarse porque vean conveniente. Amén. ¿Ya? Los cristianos deben de aprender a madurar también, en el sentido de que el hecho de que el pastor sea mi amigo no puede llevarme a mí a hacer esfuerzos que pueden ir inclusive en contravía de mi integridad. En un viaje largo muchas cosas pueden pasar. Entonces yo como cristiano debo de madurar y ubicarme en la congregación donde más cerca me quede. Pero si el creyente tiene la decisión de asistir lejos, pues también es viable porque el creyente es libre. Es libre. Ahora, con relación a la excusa de que es que están cerca de la familia, pues los más conscientes del bienestar o el malestar son ustedes y no el pastor. ¿Ya? Son ustedes los que tienen que mirar si la estadía cerca de la familia los afecta o no. Si usted ve que los afecta, pues tomen una decisión. Si ve que no los afecta, ¿qué necesidad? Ahora bien, nosotros como pareja hemos vivido cerca de la familia, pero nunca afectaron nuestra relación porque nosotros supimos establecer las distancias. Hasta dónde llegan mis suegros, hasta dónde llegan mis hermanos. Nunca permitimos que terceros intervinieran en el gobierno de nuestro hogar. Pastora, yo creo que eso es muy subjetivo. O pueden vivir muy lejos, pero diario la familia influyendo mucho en la vida de ellos. Eso no tiene que... Aparte Claro. de eso, si ellos se van a vivir, que se trasladan porque es amigo del pastor, le pueden trasladar al pastor y ahí queda. Un Sí. día se lo mandan para el extranjero, ¿qué va a Sí, hacer? o bien lejos. Eso entonces le no. dije hace poco a alguien. Sí, eso no. Entonces, hombre, no. Deben de tener carácter cristiano, Sí. madurez cristiana, para tomar la mejor decisión que beneficia a la familia. Sí, sí. Pensar en ellos, en el todos hogar. sus aspectos. Amén. Lo demás sobra. Amén. Amén. Pastor, tengo una pregunta. ¿Todos tenemos destinados el día de nuestra muerte? Escuchando que algunos cristianos dicen que era el día que le tocaba. Para los cristianos, sí. La Biblia dice en el libro de Job, en el capítulo 14, que Dios le puso límites a la vida del hombre, los cuales el hombre no traspasará. Léalo en el capítulo 14 del libro de Job. Hay una diferencia entre mi muerte y la muerte del hombre que no teme a Dios. El hombre que no teme a Dios, pues acorta sus días, busca su muerte. Es más, algunos hasta se autodestruyen, o sea, se suicidan. Sí. Pero cuando entramos al campo de los hijos de Dios, pues Dios, nosotros respetamos la vida
somos pro vida. Nos cuidamos también. Nos cuidamos. Yo ayer le decía a Merceditas que veníamos por la calle, le decía, hablando de la inseguridad que hay, ¿por qué a uno no le pasa nada en medio de tanta inseguridad? Bueno, porque uno no da la oportunidad. ¿Está claro? Entonces, yo voy a vivir hasta el día que Dios lo decida, siempre y cuando haga su voluntad. ¿Cuándo escaparé yo de ese lapso de tiempo? Cuando quiera hacer mi voluntad. Porque cuando yo quiero hacer mi voluntad, entonces me meto en cosas que no debo. Me expongo en momentos que no debo. Vivo rodeado de gente que no debo. En fin, hay un sinnúmero de cosas. Me llamaba mucho la atención hablando con el pastor Darwin esta semana pasada, varias cositas, y me contaba de que le tocaba dar una charla acerca del tema de que los cristianos, ¿por qué vivimos más? En un Es una auditorio. conferencia Sí, para más de 5,000. interesante. Y hablábamos, y sí, exacto, el cristiano vive más que la persona que no lo es. Claro. Qué interesante. Claro, porque tenemos un día en el cual Dios dice hasta aquí y nosotros no nos apresuramos a que ese día se llegue rápido. Sino Y porque que los cristianos no están por ahí en rumbas ni sino cosas que así, dejamos sino el que proceso de la vida dentro del no orden tienen establecido. enemigos. Amén, muy bien. Mano, Pregunta, ¿el infierno o cómo me explico que la Biblia dice el gusano arderá en infierno? Eso simbólico por... Es que necesitamos un intérprete. ¿Será que sí es simbólico? Por ahí me han dicho que el infierno para el ser humano es la falta de Dios. ¿Qué dice La pastor? ausencia de Dios. La falta o la ausencia de Claro. Dios. Vea, cuando la Biblia dice donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga, se está refiriendo al estado de conciencia del que se va. ¿Ya? No es un lugar, es un estado. ¿Cómo así, pastor, que un estado? Claro, porque es que el infierno no se ha estrenado, ni el cielo tampoco. Entonces, cuando las personas parten, dependiendo de la condición en que se encuentran en el momento de partir, así será su sueño hasta la resurrección. En ese lapso de tiempo es donde se presenta lo que dice el Evangelio de Lucas con relación a la muerte del rico y Lázaro. Algunos creen que son lugares, pero si usted mira, habla en término presente y resulta que hace 2000 años, y para que el cielo y el infierno se estrene, pues hace falta un ratico. Tiene que venir el Señor a llevar su iglesia, tiene que darse la semana 70 de Daniel, tiene que darse el juicio de las naciones vivientes donde se estrenará el infierno. Porque el Señor les dirá a los de la izquierda, id malditos al fuego eterno, preparado para el demonio y sus ángeles. Y la iglesia todavía está aquí, la semana 70 no ha arrancado. En consecuencia, el juicio de las naciones vivientes no se ha dado. Entonces es un estado, no un lugar. Amén. Pastor, espérate, sigue. Dieguito, que usted siempre dice que nadie ha ido al cielo ni ha ido al infierno, entonces. Yo no, la Biblia. Juan Pero está, 3:13. dice, usted dice. Juan, lea. Yo le digo como le mandan a decir. Es la Biblia. Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. No lo digo yo. Lo dijo nada más y nada menos que el Señor Jesús. Entonces, ¿dónde está Elías y Moisés? Bueno, eso es un asunto que es aislado, que son casos excepcionales, que lo que se diga con relación a ello es muy subjetivo, Claro. Ajá. que yo podría dar un parecer, pero que no sería la verdad revelada absoluta, como tampoco sería un engaño. Al final, sería un caso de interpretación.
pero que uno sí puede hacer alusión a lo que dice la Biblia. Está establecido para los hombres que mueran y después vendrá el juicio. Y Las personas que participaron de un fenómeno como Elías, como Enoc, como Moisés, o como el soldado que cuando toca los restos de Eliseo, o como Lázaro, o como Tabita, o como el hijo de la viuda de Naín, que volvieron a la vida, sin duda alguna, tuvieron que volver a morir para esperar la resurrección. Eso es lo que muestra la Biblia. Claro. De ahí para allá, pues será interpretación. Y ustedes recordarán lo que siempre decimos aquí. Todo lo que tenga que ver con interpretación bíblica está muy ligado a la subjetividad. Y lo más seguro es que no están en el cielo. Porque Jesús lo dijo mucho tiempo después de que ellos partieran. Claro. Que nadie había subido al cielo. Nadie lo dijo Jesús. No están allá. Dice acá, hermano Carlitos, Dios lo bendiga, pastor. Mi pregunta es, ¿por qué Jesús cuando sanaba le decía a la gente que no dijera nada? Hay dos corrientes de pensamiento. Una, la manera de impulsarlos a que lo digan porque lo prohibido es lo que más me interesa. ¿Cierto? Dos, porque buscaba la manera de conservar su privacidad hasta que el tiempo en el cual él tenía predeterminado se diera a conocer su obra. Pero eso es simple y llanamente ¿qué? Interpretación. La Biblia no dice por qué, simple dice mandó y punto. La interpretación es sujeta al pensamiento del intérprete dependiendo de la escuela de donde venga. Entonces ya le estoy hablando de dos escuelas. Una que dice la mejor manera de impulsar el mensaje es prohibir. Otra que dice porque esperaba el momento oportuno para que se diera a conocer el fenómeno. ¿Y cuál es su escuela, hermano Carlitos? La escuela mía es Yo iba a preguntar lo mismo, pero en otras palabras, y su concepto. La escuela mía es la que dice la Biblia. ¿Cuál dice la Biblia? Mandó que no le dijeran a nadie nada. Es que yo todavía sigo creyendo como dice la Escritura. Vea, hay textos que no hay que interpretar. Pero pastor, pero no, ¿cómo interpreta? ¿Por qué lo diría? Que no dijera nada. No, por eso le estoy diciendo. Hay textos que son sujetos de interpretación. Hay textos que el mensaje está claro. Y ya. Es una orden. Entonces, cuando un texto está definido, no necesita interpretación. Cuando un texto requiere un exégesis, entonces sí necesita interpretación. Ya. Entonces vamos a colocar Un ejemplo. un ejemplo con dos textos que dicen lo mismo, pero que el uno es sujeto de interpretación, el otro sujeto de aplicación. ¿Me hice entender? Sí. Mateo 28. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese texto es sujeto de interpretación. ¿Por qué? Porque hay que mirar, hay que investigar, hay que preguntar cómo se llama el Padre, cómo se llama el Hijo, cómo es el nombre del Espíritu. ¿Sujeto de qué? Interpretación. ¿Cómo lo interpreto? A partir del comienzo del texto. En el nombre. Texto sujeto de aplicación. Bautices en el nombre de Jesucristo y punto. Eso no hay que interpretarlo. Entonces por eso estoy hablando aquí de que hay textos que son sujetos de interpretación. Hay textos que son sujetos de aplicación. Perfecto, hermano Carlitos. Buena Mercedes. ¿Se sabía esa perla? Está muy buena. Pastor, saludos desde Chile. Usted iba a explicar que el bautismo es para los pecados de conciencia, pero no explicó. Dice los pecados de conciencia, pero los que habló son todos los pecados que uno hace. Hablo de todos los pecados, así que la explicación es muy confusa.
¿para qué me bautizo? Ah, ya. Perdón. Cuando hablo de los pecados de conciencia, busco con ello establecer la diferencia entre el famoso pecado natural, o mejor, pecado original y los pecados de conciencia. ¿Cuál es el pecado original? El que cometió la primera pareja. Para ese pecado no hay bautismo que valga. Sí, no hay. Si el bautismo sirviera para ese pecado, Nadie moriría. nadie moriría. Romanos dice, el pecado entró por un hombre y por el pecado ¿qué? La muerte. Ujú. O sea, cada que una persona muere, el pecado original está siendo, está recibiendo el resultado de lo que hizo. El individuo está recibiendo el resultado de lo que hizo. Cuando hablo de los pecados de conciencia, son los que yo, en el desarrollo de mi personalidad plena, comienzo a llevar a cabo en todos los campos. Sea contra lo natural, contra la naturaleza o contra mi propia existencia, porque todo pecado que el hombre practique va en contra de su propia vida. Claro. Cuando hablamos de los pecados de conciencia. ¿Qué son pecados de conciencia? Léalos en Gálatas, capítulo 5, verso 17 hasta el verso 21. Léalo en Primera de Corintios, capítulo 6, del verso 9 en adelante. Léalo en Apocalipsis, capítulo 21, el versículo 8 en adelante. ¿Ya? Ahí aparecen los pecados de conciencia. ¿Qué son los pecados contranaturales? Léalo en Romanos capítulo 1, verso 18 en lo adelante. Incluso encuentra la consecuencia. ¿Qué son los pecados contra la naturaleza? Léalo en el Génesis. Y colocó Dios al hombre en el huerto para que lo cuidara. Entonces, los pecados contra la naturaleza es destruir nuestro hábitat. Dios puso al hombre para que cuidara, no para que destruyera. Los pecados contra lo natural, tomar decisiones sexuales que van en contra del uso natural. Dios creó varón y hembra. Cuando un hombre busca otro hombre, una mujer busca otra mujer, o un ser humano busca animales, busca muertos, en fin, está pecando de manera contra lo natural. Cuando un hombre peca dentro del rango de lo natural, entonces eso le llamamos también pecados naturales. Un hombre dice mentira, un hombre a causa de una crisis comete un acto de violencia, un hombre en un momento de pasión se acuesta con la mujer que no le pertenece, dentro de lo natural. Pues hay que establecer esas diferencias. Espero que haya quedado claro. Para los pecados de conciencia es que el bautismo funciona. Es decir, los perdona. Para esos. Que yo cometo a conciencia. Voy a irme a emborracharme. Voy a ir a ver si la vecina se va conmigo. Hoy es el día que voy a hacer venganza. Hoy necesito tener dinero y atraco. Esos son pecados de conciencia. Yo los hago consciente de que están mal. Y esos son los que se perdonan. Y esos son los que Dios perdona cuando el hombre se arrepiente. Aclarando que el hecho de que se bautice. Exacto. Dios salva al hombre de sus pecados pasados. Bautismo que ahora nos corresponde, nos salva. Pero el hombre sigue siendo sujeto a la tentación. Exacto. Y ya en el hombre va a estar el dejarse controlar por la ley del Espíritu de vida en Cristo para no volver a caer. O darle rienda suelta a sus propios deseos. Porque al final el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Amén. Exacto. O sea que como el pastor predicó la otra vez, no es que
Dios le vaya a quitar todo. No. Es Él el que tiene que dejar. Dios le genera conciencia, le ilumina la mente, le da la voluntad. Pero el hombre tiene que la tomar persona. la decisión. Ya. Pastor, ¿por qué la mayoría de los pastores cristianos no guardan el séptimo día? Si Dios desde la creación en Génesis 22:3, el Señor estableció guardar el sábado como séptimo día, y ahí no habían judíos ni pueblo de Dios. 3 observaciones. Lo bendijo Dios, lo santificó, lo reposó y lo escribió con su propio dedo. Vamos a tener en cuenta que cuando la Biblia habla del día de reposo, hay que ubicarlo en el tiempo. Entonces, el sábado del Génesis es el sábado social de Dios. Los sábados después de la ley están sujetos a las festividades y son dados por mandamiento, y se daba perdón, y se daba por situaciones muy interesantes, como por ejemplo, en una semana podían haber 2 sábados. Si la Pascua comenzaba el día 14 de Abib, según Éxodo 13:4, y sucedía que ese 14 era el viernes, era sábado. Pero al otro día también era sábado. Entonces podían haber 2 sábados, incluso 3. Entonces lo que la persona debe entender es cuándo es un sábado relacionado a ceremonia, a festividad, cuándo es un sábado de ley y cuándo es un sábado social, y cuál es el verdadero sábado. Porque hay 4 sábados: el sábado social, el sábado semanal para el pueblo de Israel, el sábado ceremonial, dependiendo de la fiesta, y el verdadero sábado que menciona la carta a los Hebreos, cuando dice que prueba de que aquellos no encontraron el verdadero sábado es que todavía queda un sábado para el pueblo de Dios. ¿Por qué habla así? Porque el verdadero sábado para el pueblo de Dios tenía que ver con la redención del pueblo de Israel. Redención que ellos no aceptaron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Cuándo entra el hombre al cuarto sábado o al verdadero sábado? Cuando recibe a Jesús, atiende el llamado que aparece en San Mateo, capítulo 11. Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Cuando un hombre recibe a Jesucristo, entonces disfruta del verdadero sábado. Amén. Algunos piensan que el cristianismo, ajeno al séptimo día, al movimiento del séptimo día, seguimos leyes de hombres, que porque guardamos el domingo. Y hasta le hacen una torcida a la escritura, basándose en el mensaje profético acerca del sistema anticristiano que cambiará la ley y los tiempos. Entonces dicen que en el momento que se cambia el sábado por el domingo, según el sistema religioso, los cristianos hemos cambiado la ley y los tiempos. Dicen, pero no tiene sentido. ¿Por qué? Número 1, es una profecía que no se ha cumplido. Se hará en la semana 70. Número 2, ningún cristiano, hablo de nuestra comunidad, respeto lo que los demás piensan. Tendrán sus razones y hay que respetarlo. Como el que guarda el sábado, también respeto su pensamiento. Pero ningún pentecostal del nombre de Jesucristo guarda el domingo. No, ninguno. Ninguno. Ay, entonces, ¿por qué no trabajan? Bueno, simple y llanamente porque las empresas donde laboramos
dicen el domingo no se trabaja. Así como hay unos que sí trabajan, le toca trabajar los domingos. Sí. Y a los que les toca trabajar los domingos, crean o no crean, les toca trabajar. ¿Qué hacemos nosotros ese día? No es porque Pero- los cristianos tengan algo, pues, que el domingo es sagrado. No, No. Ah, bueno. es que Pablo escribe a los Efesios y le dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Todos. Todos los días son malos. Ya. Si miran Isaías capítulo 1, Dios dice, no me traigáis más vanas ofrendas, el incienso me es abominación, luna nueva, el convocar asamblea gravosa, las tiene aborrecidas mi alma. Vuestras lunas nuevas y vuestros sábados me son gravosos. Exacto. Lea en Oseas 2:11. Haré cesar todas sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo. Es profecía. ¿Qué estaba diciendo Dios? Que iba a venir un tiempo donde la gente no tendría que guardar ni el sábado de la ceremonia, ni el sábado de la semana, sino que el verdadero sábado ya estaba. Y usted recordará que cuando cuestionan a Jesús, porque sus discípulos cogen espigas en sábado, Él les dice, si supieses qué significa misericordia quiero, no condenarías a los inocentes, porque aquí uno mayor que el sábado, Claro. porque no existe el hombre por causa del sábado. El sábado existe por causa del hombre. ¿Qué dijo Jesús? El sábado se creó para que el hombre descansara de sus labores. No para que fuera el método de salvación. Una vez venido Jesús, entonces Él dice, yo soy el verdadero sábado. Todo el que venga encontrará descanso para su alma. Y aparte de eso, hermano Carlos, cuando uno mira el concilio en Jerusalén, ahí son muy claros diciendo qué es lo que hay que guardar. Capítulo 15 del libro de los Hechos, las únicas prohibiciones para los gentiles que se convierten a la gracia, al evangelio de la gracia, es que se abstengan de animal ahogado, de fornicación, Exacto. de sacrificio a los ídolos y de consumir sangre. Por lo demás, Pasarlo bien. Sí, señor. Colosenses, Pablo escribiéndole a la iglesia, le dice, no se dejen afectar la conciencia de quienes les juzgan, porque ustedes no comen, porque ustedes no guardan festividades, o porque no guardan la luna nueva, o los días sábados. Déjenlos que ellos vivan como quieran, ustedes vivan la gracia. Amén. Así es, hermano Carlos. Mira esta pregunta, hermano Carlos. En la IPU cantamos muchos himnos, coros y cánticos que han sido inspirados por personas de otras denominaciones y son de mucha bendición para nuestras vidas. Mi pregunta es, ¿por qué cantarlas en el templo está bien, pero ver en vivo cantando a la persona que la compuso, ahí sí está mal? Porque un pastor considera que eso es pecado. No, lo que pasa es que cada cosa tiene su sitio. Yo tengo más de 50 años de convertido. No he escuchado todavía la convocatoria a un concierto donde va a participar el Cuarteto de Man, o los Esposos Realpe y Salina, o el trío ASAP, o el trío Emanuel, o el trío Los Mensajeros. Nunca. Usted siempre escucha la convocatoria es a los rockeros, a los reggaetoneros, a todos aquellos que tienen de todo menos de ser cristianos, que incluso han hecho de la música un mecanismo de exaltación del individuo y no de aquel a quien se supone que debe de ir dirigida la alabanza. Es más, participan en premios como los premios Grammy, como los premios Platino, como todo aquello, porque ellos son músicos u artistas seculares que echan mano de lo sagrado para llenar sus bolsillos. El equivalente a los que echan mano al ministerio para hacerse ricos. Es exactamente lo mismo. Entonces, por eso es que la iglesia no avala conciertos de personas que inclusive
son enemigos del cristianismo, que van incluso más allá. Hay personas que cantan, entre comillas, música llamada cristiana, pero tienen pareja del mismo sexo, por ejemplo. Entonces, nosotros no vamos a avalar. Cuando tenemos en nuestra iglesia gente cristiana, con valores cristianos, que aman a Dios, que son fieles a su esposa, a sus padres, a sus hijos, que cumplen con sus deberes cristianos. Bueno, cuando hay un concierto de esos, yo he visto que en la iglesia los propios directivos dicen hay un concierto y apoyan. No vamos a apoyar conciertos de personas que no son de la iglesia. No son. ¿Está claro? Sí, señor. Sí, señor. Señor. Bueno, Dios le bendiga, pastor. Un pastor dijo que los que se suicidan se podrían salvar porque lo hacían inconscientes por la depresión o ansiedad y que no estaban en su propio juicio. ¿No ha leído ¿Qué tan Éxodo cierto 20:13? es esto, pastor? ¿No ha leído Éxodo 20:13? Pastor, le hace falta que lea. Bueno, señor. Que lea Éxodo 20:13. Ahí está impreso las 3 o 4 maneras de matar. Matar intencionalmente se llama homicidio. Matar intencionalmente se llama aborto. Matar porque no acepto los designios soberanos del dueño de la vida, el suicidio. Matar cuando, no queriendo aceptar mi condición, busco la eutanasia o el suicidio asistido. En esa palabrita de Éxodo 20 está reunido todo eso. Por eso la iglesia es provida. La iglesia no avala el homicidio, el suicidio, la eutanasia ni el aborto. Porque son 4 maneras de matar. Y el único que tiene derecho a decidir sobre la vida es Dios. Él la dio. Job capítulo 14 dice: hay vida en el hombre en tanto que el Espíritu de Dios está en él. Pero si Dios le abandona, el hombre deja de ser. Eso hace parte de las leyes civiles y morales que aún Todo. están en vigencia. Claro. Más allá de que hayan países donde los hombres quieran pues suplantar a Dios y tomen decisiones que no tienen sentido. La ley puede decir el aborto es legal, la ley puede decir la eutanasia es legal, la ley puede decir el suicidio asistido, la muerte asistida es legal. Pero por encima de esa ley hay una ley moral dada por Dios. Así es. Y yo debo de respetarla. Así es. Amén. Mire, Que alguien lo haga, que lo hagan allá. Pero los cristianos no creemos ni participamos de dicho procedimiento. amén. Nos llega esa pregunta, hermano Carlos, que le llegó a nuestro pastor y me la transmite. Dice: Dios le bendiga, queridos hermanos. Con mi esposo estamos evangelizando una pareja de esposos. Ellos están interesados en organizar su vida espiritual. El Señor tiene una duda con respecto al acto sexual, que nos serviría mucho si el pastor Carlos, por favor, nos colabora con esta pregunta. ¿Qué cosas no se deberían hacer en el acto sexual? Lo que el caballero quiere es evitar realizar cosas que le desagraden a Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si en la intimidad yo tengo un comportamiento que afecta a mi conciencia, entonces no es buena. Exacto. No debe practicarla. Ningún pastor, ningún líder, hablo dentro de nuestro sistema de fe, tiene autoridad dada por Dios y por la iglesia para decir cómo
¿Hasta dónde? ¿De qué manera? Yo solo puedo decir lo que la Biblia dice. Capítulo 7 de la primera a los Corintios. Leámoslo. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer su deber conyugal y la mujer con el marido. No tiene potestad el hombre sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Eso es lo que dice ¿quién? Dios. ¿Quieren saber un concepto del pastor? El sexo es un plan establecido por Dios y además es sagrado. Quienes tienen el privilegio deben de saber lo que en sí dentro de la vida sexual es normal. Todo lo que no sea normal va en contravía de lo establecido por Dios y de la conciencia del individuo mismo. Si mi pareja, quiero tener intimidad con ella, y ella se siente mal por lo que yo quiero hacer, hay dos cosas. Una, que estoy violentándola y ya es un delito ante la ley, porque es algo que no es consentido y es algo que le afecta a su conciencia. Entonces yo lo que tengo que aprender es a entender que el sexo es placer, que debo de llevarlo a cabo a través de los medios que Dios dejó predeterminado. Cada miembro del cuerpo, cada órgano tiene una función Sí. directa, establecida, Exacto. predeterminada desde la creación. El hombre, como la mujer, deberían de entender que no hay necesidad de ir a otros campos para satisfacer su deseo cuando Dios tiene ya direccionado desde la creación. Si el hombre busca placer, pues se desborda en su lujuria y buscará desde las plantas, la comida, los animales, los muertos. Por eso hay tanto. Hay más de 120 pecados sexuales. Que siendo sexuales, que buscan el placer, van en contravía de lo establecido por Dios. Amén. Y los cristianos no podemos caer en eso. Amén. Pastor, ¿está bien o el pastor está haciendo lo correcto? Cada que lee la palabra de Dios, no le gusta decir la palabra Jehová, sino que siempre cambia Jehová por Dios. ¿Esto estará bien? Pues debería de buscar una Biblia que no diga Jehová, ¿no? Y arrancar el Salmo 100. Pues sí, pero... No, estoy explicando. Bueno. Estoy dando respuesta. Me están preguntando. Sí, sí. El Salmo 100 dice: reconoced que Jehová es Dios. Yo solamente estoy diciendo lo que la Biblia dice. Si a alguien no le gusta lo que la Biblia dice, que se haga una Biblia como a él le guste. Ya. Sí, porque los cristianos se sienten como incómodos. No se siente incómodo cuando usted crea como dice la Escritura. Cree y entiende. Siéntase incómodo cuando usted crea como dice el pastor, el líder de turno, Sí. el erudito, el teólogo, el filósofo. Porque el día que usted deje de creer como dice la Escritura para dejarse llevar de conceptos de algunos sabiondos que no saben ni entienden ni han visto nada, entonces ahí sí complicado. Pero si usted cree como dice la Escritura, Sí. tiene la hoja de ruta, acuéstese a dormir, camine tranquilo, deje que Dios direccione su vida. Amén. Amén, sí señor. Mire esta pregunta, pastor. Tengo una inquietud. Lo que pasa es que el pastor actual nos está enseñando sobre las 3 fiestas más importantes de Satanás. Y nos enseña que una de ellas es el cumpleaños. Entonces esto ha causado mucha controversia en muchos hermanos. Unos aceptamos y otros no, porque dicen que es la primera vez que se enseña sobre esto. Y el único pastor que nos lo ha enseñado es él.
Entonces, yo sí quisiera que usted, si usted tiene la amabilidad de poder contestarme esta pregunta, que la verdad no tanto por mí, sino por mi familia que no acepta esta enseñanza. Bueno, Que si el cumpleaños es satánico y es un pecado que lo celebramos. ya. ¿Cumpleaños de quién? ¿De cualquier Primero, Mm. es bueno que se entienda que las festividades son tradiciones. Segundo, que de pronto no leemos Job capítulo 1. En Job capítulo 1 encontramos a la familia de Job celebrando el día de cada uno de sus hijos, es decir, su cumpleaños. Y la Biblia no dice que es pecado. La Biblia lo que dice es que Job hacía sacrificios diciendo, por si acaso mis hijos Han pecado. No entiendo por qué algunos le ven problema aceptar que nacieron el día tal. Y cuando llegue ese día decir gracias Dios porque me diste la oportunidad de Sí, vivir no hasta tiene hoy. como Yo no relevancia. entiendo por qué se les hace tan difícil. Mm. Espero que cuando esté comiéndose una carne al almuerzo piense que es pecado y me la mande. Yo me la como. ¿Qué pasa? Es que a veces colamos el mosquito y nos tragamos el camello. Casi siempre, las personas que son tan fundamentalistas, pues al final se ve que no es tan. Y entonces, yo creo que los cristianos lo que deben de pensar es, como dice la Escritura. La Biblia no dice en ninguna parte, es pecado celebrar el aniversario. La Biblia no dice eso. ¿O sí? No. Pues yo llevo más de 50 años leyéndola y no he encontrado. Si alguien lo ha leído, puede ser. Pues que me mande la cita. Lo que yo sí he leído es que la familia de Job celebraban cada uno su día y hacían fiesta. Se congregaban, comían, disfrutaban, tenían sus tertulias, gozaban como una expresión de gratitud en razón al Dios que les dio la oportunidad de llegar hasta ese día. Pastor, ¿por qué en su iglesia no envían muchachos jóvenes solteros al ministerio? Sí se envían, tal vez él no ha estado, Sí, o se ella. envían. Yo conozco casos. Hay hermanos Y todo que el ejercen tiempo. el ministerio Todo el siendo tiempo. solteros. No hay ningún problema en que ejerzan el ministerio. No hay ningún problema. Actualmente el Preferiblemente, distrito hay. preferiblemente deben de ser casados. Y quien llega al ministerio soltero, desde las directrices, se le dice al individuo que debe de ser casado. Sí. Pero no va a ser una barrera para ejercer el ministerio. No. Ya. Yo conozco hermanos que fueron pastores toda la vida siendo solteros. Hasta Pero que, muy escasito. pero muy Terminaron. complicado. Wow. Pero es muy complicado por las responsabilidades que tiene el Y pastor. aparte de eso, no va a Aparte tener de eso. autoridad para un consejo de familia, con Aparte hijos. de eso, pues la Biblia dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Sí. Sería muy saludable que todos los que aspiran al santo ministerio, pues sean casados o se casen. Amén. Pero hay excepciones. No es la regla, pero hay excepciones. Ah, bueno, pastor. Un Amén. minutico, hermano Diego. Ah, bueno, dice así. Recibí el Espíritu Santo un año después de bautizarme, pero han pasado casi 4 años y no he vuelto a hablar en lenguas. ¿Está bien? La mejor respuesta la tiene él. Sí. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Quién conoce al hombre Sino el sin espíritu del hombre. Sí. Pues yo debo de saber si de verdad tengo el Espíritu Santo o no.
liberémonos de los prejuicios de tradiciones, que hay jueces en casi todas las iglesias que deciden quién recibió y quién no recibió. Sí, eso es muy delicado. No. Cada individuo sabe qué ha recibido de Dios. ¿Y qué hay de Dios en él? Porque Y uno la puede mejor manera de juzgar, entenderlo, sí. cuál es el fruto que da. Exacto. ¿Está claro? Jesús dijo, por el fruto Eso se ha explicado muchas veces y lo ¿cierto? conoceréis. Es que es- Claro. Nadie sabe si yo tengo el Espíritu Santo. Pero los frutos sí lo dicen. Pero yo sí debo Si saber una persona es de Dios. si mi vida, si mi proceder, Mis obras. todo hace ver que Sí. tengo el Espíritu Santo o no. Alguien puede estar hablando en lenguas todos los días y no tener el Espíritu Santo. No es que esté diciendo que las lenguas no sean del Espíritu Santo. Habrá momentos en que el don de lenguas aflorará en la vida del creyente el día y la circunstancia, lugar en el cual Dios requiera que se dé. Pero no necesariamente tiene que vivir hablando en lenguas. Le recomiendo que lea Primera de Corintios 12, Es espectacular. Primera de Corintios 13 y Primera de Corintios capítulo 14. Ahí encuentra el mensaje completo y se libera de tanta carga de tradición y comienza a creer como dice la Escritura. Amén. Creo que es la mejor manera. Sí, señor. El tiempo se fue. 7